favor. Quiero que vayas al libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17. Quiero dar 3 ejemplos esta mañana, y el primero es David. El pueblo filisteo estaba contra el pueblo de Israel, y entonces David andaba cuidando ovejas, y su padre viene y le dice a David: mira, lleva este alimento allá con tus hermanos que están en la pelea contra los filisteos. Y entonces cuando llega David ahí en el campamento de los israelitas, se da cuenta que un gigante ahí de más o menos de 2 metros y medio, o 2 metros 30 más o menos. Bueno, 2,90. Bueno, es que yo en mi estatura lo veo más o menos 2,50. Él, como está más bajito, lo ve 2,90. Pero en fin, es cuestión de enfoques, ¿verdad? Entonces, pero imagínese 2,50, 2,90, no importa. O sea, imagínate que te sale un hombre de 2,90, ¿verdad? Y dice: ¿quién se va a aventar contra mí? O sea, uno que está chaparrito dice: pues yo no, ¿verdad? Y así estaba el pueblo de Israel. Todo el pueblo estaba temeroso, todo el pueblo estaba con miedo, no querían salir a pelear, no querían entrar en guerra con este hombre. Y dice: vamos a hacer una cosa, dice el hombre: si yo venzo al hombre que me pongan, ustedes van a ser nuestros siervos, y si yo pierdo, nosotros vamos a ser sus siervos. Y entonces el pueblo de Israel nadie quería. Y entonces cuando llegó David, estaba oyendo eso. Así ya llevaban varios días. El hombre salía cada mañana y retaba al pueblo de Israel, y así todos los días. Entonces llegó David y oyó, y se molestó y dijo: ¿y por qué nadie sale? Y David era el hijo más pequeño de los de su casa. Y entonces viene y le dice al rey: bueno, y yo puedo salir. Y entonces le ponen ahí la armadura que utilizan todos los que son guerreros, o los que eran guerreros, ¿verdad? Y el pobre David no podía ni caminar con eso. Entonces se la quita y dice: yo voy a pelear como yo sé. ¿A poco has peleado? Ah, claro. Y entonces, si tú te vas al verso 37, dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. O sea, él no confiaba en lo que él sabía. Él tenía experiencia. Él cuidaba ovejas y se iba al campo por días, por semanas, para pastorear esas ovejas. Y entonces ahí las tenía que cuidar día y noche. Y entonces había osos, había leones que venían y querían quitarle una oveja, querían devorar algún animalito de los que él estaba cuidando. Y entonces David los defendía. ¿Cómo los defendía? Agarraba unas piedras, agarraba su honda, y entonces agarraba y lanzaba la piedra y mataba a los leones o mataba a los osos. Pero él no estaba pensando en: pues yo lo he hecho, es fácil. Hay una palabra bien importante que dice ahí, que dice: Jehová, que me ha librado también de los osos y de los leones, también me va a librar de este filisteo. Y fue tanta su fe y fue tanta su seguridad en David, que el rey viene y le dice: muy bien, entonces ve y Jehová esté contigo. Si así tú lo crees, ve y que Jehová esté contigo. Y ahí estaba todo el pueblo de Israel viendo cómo iba a pelear David contra este gigante. Ni siquiera se acercaron, hermano. Dice la Biblia ahí más adelante que David viene y le dijo unas palabras y le dijo: tú vienes contra mí con espada, con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre ¿de qué? De Jehová de los ejércitos. Yo no vengo con armas, yo no vengo con mi fuerza, yo no vengo con mi enseñanza, yo no vengo con lo que ya sé, no vengo con mi experiencia, vengo en el nombre de Jehová. David sabía que si Dios lo había librado de esas garras de los leones y de los osos, él podía hacerlo de este filisteo. Él no veía por vista, sino veía por fe. Y hace que el mismo Saúl se llene de esta fe. David estaba tan convencido de la protección de Dios, porque su manera de pensar
era totalmente en confianza con Dios. David estaba convencido que este hombre, a pesar de 290, 250, lo que usted quiera, no iba a hacer mella en su vida. No había otra manera de enfrentar a Goliat, solamente con la ayuda de Dios. Hace mucho tiempo yo tuve un viaje, ahorita me estoy acordando, tuve un viaje a Estados Unidos, allá casi a 3 horas de Canadá, y estábamos conociendo ahí unas iglesias que un pastor nos llevó porque él vivía por allá. Y entonces un día de tiempo de esparcimiento, junto con otro hermano que yo iba, que casi siempre era con el que me juntaba y nos acompañábamos mutuamente, nos fuimos a una tienda. Él mide 1.90, en 1.92 más o menos. Javier Ríos mide más o menos 1.92, está grande, yo lo veo hacia arriba, él me ve así como me daba mis coscorrones, ¿verdad? Porque estábamos chicos, pero íbamos para allá y entonces nos metimos a una tienda. Dijo, vamos a comprar algo, y entonces nos metimos a una tienda ahí en Estados Unidos, una tienda más o menos pequeña, y entonces estábamos ahí viendo los objetos y él se fue un poquito más retirado hacia mí. Y en eso se oye la puerta, que se abre la puerta de la tienda. Y hermano, escúcheme, entró un hombre de color como de 2.20 metros, 2.30 metros. Entró a la tienda y fornido, o sea, más o menos así como yo, así de fornido, así entró a la tienda. Y entonces entró caminando, ¿verdad? Y con los pelos largos, ¿verdad? Imagínese. Y entonces de 2.30 metros y entra caminando así. Y le dice al que me acompañaba, le dice en inglés, ¿no tienes unos cerillos? El que me acompañaba, que mide 1.90, lo veía así. Y le digo, no, él. Y me señala a mí. Y entonces el hombre viene para acá y yo dije, Goliat, ¿verdad? Porque si él lo veía así, pues yo, imagínese, no me vayas a pisar, por favor. O sea, ahorita lo platicamos tranquilamente, la historia de David y de Goliat, pero imagínate la escena, encontrarte con un hombre de 2.90, 2.50. Pero David no confiaba en lo que él sabía. David decía, vengo en el nombre del Señor y lo vengo hoy a derrotar. La segunda historia que te quiero contar está ahí mismo en 1 Samuel, el capítulo 14, vamos a leer el verso 1 y el verso 6. Y mira lo que dice el verso 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Estaban en guerra otra vez el pueblo de Israel. Iban a pelear otra vez contra los filisteos. O estaban en campamentos, los filisteos de un lado y Israel estaba de otro, pero un poquito más alejado. Y entonces el hijo de Saúl viene y le dice al que cuando él lanzaba las flechas, este hombre iba y las recogía. Para eso servía este hombre, era su paje. Y entonces viene y le dice, ven, vamos a pasar del otro lado, vamos a pasar donde están los filisteos. Y no vamos a hacérselo saber a mi padre. Y mira lo que dice el verso 6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y mira la palabra que viene ahí. Quizás haga algo Jehová por nosotros. En el original dice, quizás Jehová actúe por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. Otro hombre que estaba dispuesto a mover la mano de Dios, no por sus fuerzas, no por lo que conocía, no por lo que sabía, sino porque entendía y comprendía. Su mente sabía que Dios estaba a favor del pueblo de Israel. Y la cosa no estaba fácil, porque dice que ellos estaban en un como desfiladero, los filisteos. Era un peñasco, hermanos.
O sea, la cosa no estaba fácil para bajar ni para subir en contra de esos filisteos. De tal manera que dice la palabra, si tú sigues leyendo, que él vino y empezó a escalar ese desfiladero. Y entonces los filisteos lo vieron y le dijeron: ven, sube. Pero Jonatán dijo algo importante. Si los filisteos nos dicen: ven, suban acá, Dios los ha entregado en nuestras manos. Si los filisteos nos dicen: ahí quédense, es que Dios no los ha entregado en nuestras manos. Esa es una señal de Dios. Pero a lo mejor Dios puede hacer algo a favor de nosotros. A lo mejor Dios hoy puede actuar a favor de mi vida. Estaba confiando, estaba creyendo en Dios. No estaba en sus fuerzas. No se quería ser el valiente. No quería ser el héroe de la película. Él decía: Dios puede actuar a mi favor, porque tenía una mente transformada, una mente diferente. Jonatán tenía la confianza de que Dios movería su mano a su favor, y Dios no necesitaba de muchos para tener la victoria. A veces creemos que entre más tenemos, Dios puede hacer milagros. Y te quiero decir, Dios hace milagros cuando menos cosas, o cuando menos dinero se tiene, o cuando menos posibilidades hay. Un día a una mujer le estuvieron dando tratamiento por mucho tiempo. Tenía retención de líquidos. Nosotros la conocimos, Daniel también la conoció. Una mujer llena de fe, llena de la gracia de Dios. Y entonces llegó el momento en que ella enfermó, se fue al hospital, estuvo en el hospital no sé cuánto tiempo. Y llegó el momento en que los doctores le dijeron: señora, hoy le queremos informar que hasta aquí la ciencia ha llegado, ya no podemos hacer más. Usted ya está en el final de sus días. Pregunto, ¿qué harías tú si te encuentras en una cama de hospital con mangueras y que los doctores te estén diciendo: ya no hay nada que hacer, hasta aquí llegó la ciencia, hasta aquí podemos ayudar? A lo mejor muchos nos pondríamos a llorar. A lo mejor muchos podríamos decir: ¿por qué, Dios? Si yo te amo, si yo te serví, si yo hice esto, si yo caminé aquí. ¿Sabe cuál fue su manera de pensar de ella? ¡Qué padre! Doctor, muchas gracias. Los doctores se quedaron sorprendidos. Y ella dijo: ahora estoy en las manos de Dios. Aleluya. Ustedes ya no pueden hacer nada. Ahora estoy en las manos del médico. Y si él me quiere sanar, aleluya, que lo haga. Y si él me quiere llevar, pues también me va a sanar, porque ya no voy a tener dolores. Los doctores sorprendidos, porque pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses, y ella seguía viva. Y decían ellos: no puede ser. Y ella les recordaba y les decía: porque estoy en las manos de Dios. Jonatán decía: no importa si somos dos o somos muchos, Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede hacer milagros. El siguiente ejemplo que te quiero dar es Josafat y la victoria sobre Moab y sobre Amón. ¿Te acuerdas? Segunda de Crónicas, capítulo 20. Verso 20, por favor. Dice, mientras lo estás buscando, dice la historia, o dice ahí el libro, que el pueblo de Moab y el pueblo de Amón se juntaron en contra del pueblo de Israel. Y era una multitud. Dos pueblos en contra de un solo pueblo. Y dice que eran multitud de personas los que iban en contra del pueblo de Israel. Y entonces
otra vez, todos tenían miedo porque decían, pues sí somos bastantes, pero no tanto como para pelear contra ellos. O sea, ellos son mucho más que nosotros. Y entonces Dios les habla y Dios les da una palabra y les dice, salgan, no hay para qué peleen ustedes. Ustedes van a ser firmes y Dios les va a dar la victoria. Y entonces viene el verso 20. Y dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, óiganme Judá y moradores de Jerusalén, creer en Jehová su Dios y estarán seguros. Dice, creer a sus profetas y serán prosperados. Josafat tenía un ejército más o menos como de 1.160.000 soldados, pero Josafat no se confió en el número de soldados, sino en que la fe estuviera en sus mentes y en sus corazones. No les dijo, sí, somos bastantes, vamos a poder. Además, todos estamos siendo entrenados, fuimos entrenados por no sé cuántos meses. O sea, no confió en eso, no dijo eso. Él lo único que dijo es creer a Jehová y serán prosperados, estarán seguros. ¿Qué estaba haciendo Josafat en la mente de cada hombre y de cada soldado que llevaba ahí su arma y que iba bien armado? ¿Qué estaba haciendo? Estaba inyectando, estaba transformando su manera de pensar y de actuar. No importa lo que suceda, Dios, si confías en Él, tú vas a estar seguro. Y los hombres salían más confiados porque estaban transformando su manera de pensar y su manera de actuar. ¿A cuánta gente hoy en día no le dijeron, cuidado con el COVID, si tienes COVID te puedes morir? ¿Y cuánta gente hoy en día solamente al decirle tienes COVID ya se murió? Por el puro miedo, porque ya nos inyectaron esa manera de pensar. Cuidado con el COVID. El mundo se ha encargado de inyectar en nuestras vidas pensamientos de mal, pensamientos de muerte, pensamientos de tristeza, pensamientos de amargura. ¿Y qué va a pasar si me corren del trabajo? ¿Y qué va a pasar si no tenemos dinero? ¿Y qué va a pasar si se nos descompone el carro? ¿Y qué va a pasar si el clima? ¿Y qué va a pasar si la economía? Hoy en día, si usted ve las noticias, hoy en día ni un gobierno ha podido cambiar hacia donde vamos. Vamos hacia una crisis global. No es de México, no es de Michoacán, es una crisis global. Las enfermedades están creciendo, las guerras están creciendo, todo está cambiando. Y tú dices, ¿qué va a pasar? Y mis hijos, y mis nietos, y mis bisnietos. Creer en el Señor y estarán seguros. La manera de pensar, la manera de cambiar mi mente, en eso tengo la victoria. De la misma manera que estos tres hombres cambiaron su manera de pensar, cambiaron su manera de actuar, cambiaron su manera de vivir porque le creyeron a Dios. De esa misma manera, tú y yo tenemos que cambiar. Tú y yo tenemos que ser transformados. Cantamos aquí hoy en la mañana unos cantos, nada es imposible. ¿Cómo lo cantas? ¿Cómo cantas? Nada es imposible para ti. No importa las enfermedades que vengan, no importa la enfermedad que tengo, no importa la vista que tengo, que ya tengo que usar lentes, no importa, por ti todo lo puedo, nada es imposible. Porque puedo salir de esta y tú me vas a llevar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Ay, hermano, ¿qué no está viendo? ¿Cómo habla así? ¿Qué no está viendo la economía? ¿Qué no está viendo que subió el pollo? ¿No está viendo que la verdura está escaseando y le están subiendo? El azúcar ya subió. Nada es imposible. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿En dónde dice eso, hermano? En la Biblia. Estamos teniendo un grupo familiar, porque unos están en Pachuca, otros están en Toluca, unos están en Denver, Colorado.
¿verdad? Y nosotros acá en Morelia. Y nos estamos reuniendo una vez a la semana. Y todo empezó porque alguien dijo, ¿por qué no oramos juntos por México? Y nos pusimos a orar por México. Y entonces nos reuníamos a cierta hora como familia, así por Zoom, y empezábamos a orar. Alguien tomaba la oración, ahora te toca a ti, la próxima semana a ti. Y entonces empezábamos a orar por Zoom y empezamos a orar. Y entonces empezaron a haber preguntas. Oye, ¿por qué esto? Oye, ¿por qué lo otro? Oye, ¿por qué así? Y entonces empezamos a tener un pequeño estudio, un pequeño estudio. Escúcheme, yo veo cambios. Los esposos de mis cuñadas que no eran cristianos, ahora son cristianos. Y uno de ellos me habla la semana pasada y me dice, Paco, ¿sabes qué? Si yo he recibido esto y yo he cambiado mi manera de pensar, yo quiero que mis papás y mis hermanos cambien su manera de pensar. ¿Cómo le hago? Y le dije, muy bien, de lo que te hemos estado hablando, de eso habla con tus padres. Y fue y habló. Y su hermana le dijo, wow, qué bonito hablas. ¿Por qué hablas de esa manera? Porque Dios me ha cambiado. Y entonces empiezan a transformar la atmósfera. Uno de mis sobrinos tiene una novia que no era cristiana. La invitó al grupo y se conectó en el grupo. Aceptó al Señor, transformando vidas. Esta mente es la que tengo que cambiar, es la que tengo que transformar, es la que tengo que ser diferente. Quiero alcanzar las bendiciones como estos hombres alcanzaron las bendiciones. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Necesitamos meternos en Dios. Necesitamos comprender lo que Dios realmente nos está enseñando, lo que Dios realmente nos está queriendo hacer. Por eso es que yo oro cada vez que me paro aquí. Yo digo, Señor, la palabra que hoy tengas para nosotros, que la pongamos en práctica, porque de nada sirve ser oidores de la palabra y saber mucho de la palabra y no aplicar nada de la palabra. De nada me sirve entender aquí los propósitos de Dios. Como un hombre en la cárcel en Zitácuaro, Michoacán, me dijo un día, joven, ¿qué me vas a enseñar? Yo he leído la Biblia 3 veces. Le dije, sí, pero yo no estoy preso. Yo sé muy poquito, pero yo no estoy preso. Tú sí. Y tú necesitas que Dios transforme tu manera de vivir. Hermano, escúcheme, cuando yo después salí de ese lugar de la cárcel, me temblaban los pies. Y yo dije, este hombre me pudo haber dado un trancazo y dejarme ahí. Y él estaba ahí alzando pesas en el patio de la cárcel. Y cuando yo le respondí eso, él dejó las pesas y dijo, tienes razón, yo voy a tu grupo. Y llegó al grupo. Dios hace milagros donde no los hay. Yo les he platicado que un día nos iban a ahorcar, a mí y a otros 3 hombres que íbamos a dar la palabra a un pueblito. Yo veía las riatas echarlas en los árboles y las mujeres allá arriba en un pequeño montecito que había, las mujeres ahí gritando, ahórquenlos, ahórquenlos, ahórquenlos. ¿Y sabe algo? Yo analizando esa situación, yo no me preocupé por lo que las mujeres estaban gritando, ni me preocupé por qué iba a decir. Pero cuando el líder del pueblo y me empezó a decir de cosas, y escúcheme, yo no dije, yo sé esto porque ya he estado en el instituto, ahora le voy a responder esto y esto y esto, así y así y así y así. Ni me acordé de las clases del instituto. En la clase del instituto nunca te dicen, miren, cuando te vayan a ahorcar y alguien se te ponga enfrente, tú tienes que contestar. O sea, no, hermano, perdóneme, no hay eso, no hay esa clase. Pero escúcheme, cuando se me puso enfrente y me empezó a gritar y me empezó a decir de cosas, claramente me acuerdo que le dije, primero, no me grites. Y se hizo un silencio, no nada más de él, sino de todo el pueblo. Las mujeres dejaron de gritar. Y yo le empecé a decir
cosas que ni en mi mente estaban puestas, pero yo sé que Dios las puso. Y Dios hizo que ese hombre dijera: no queremos hacerles daño, por favor, súbanse a la camioneta y váyanse. Y no nos los dijo dos veces. Nos subimos a la camioneta y nos venimos. Pero ¿sabes algo? Dios hace milagros donde no los hay. Dios hace milagros cuando ves las cosas más tristes. Dios hace milagros cuando no empiezas a ver una respuesta o una luz. Ahí Dios hace milagros. Pero ¿qué tienes que hacer? Dos cosas: leer la Biblia para reclamar las promesas y los mandamientos de Dios, y segundo, ponerte a orar. La Biblia dice en Santiago 2:17 que también la fe sin obras es muerta. Mi fe debe de tener obras. Romanos 12:2, perdón. Dice ahí, busca la palabra o va a salir ahí: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Otra vez repito esto: sino transfórmense. Esa palabra es importante. Transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Renueven su mente. Por años hemos tenido mente de fracaso, mente de no se puede, mente de no vas a salir adelante. A lo mejor nuestros padres fueron los primeros que nos metieron en nuestra mente: no lo vas a lograr, no lo puedes hacer, nunca vas a hacer esto bien. Y después la sociedad se encargó de meter eso en nuestra mente. Y dice la Biblia: renuévense en esa clase de pensamientos para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. ¿Y cómo renuevo esos pensamientos? Leyendo la Biblia, atendiendo y subrayando promesas y mandamientos, porque a veces nada más subrayamos promesas. No, esta es una promesa de Dios, sí, pero también subraya los mandamientos, porque cuando obedecemos se cumplen las promesas. Cuando actuamos, las promesas se hacen realidad. Dice Efesios 4:23: y renuévense en el espíritu de su mente. Una vez más, renuévense, transfórmense, cambien su manera de vivir, de actuar, de ser. Salmo 37:5, ve ahí por favor. Rápidamente dice: encomienda a Jehová tu camino. Escucha lo que dice: encomienda a Jehová tu camino. Pero mira lo que dice adelante: confía en Él. Encomienda a Dios tu camino, pero confía. Ay, Señor, pues ahí te entrego mi camino, pero voy a ver al compadre porque necesito. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él. Y entonces dice: si haces estas dos cosas, encomendar a Dios tu camino y confiar en Él, entonces mira lo que dice la siguiente parte: y Él entonces hará. Esa es una promesa. Él hará. Él va a hacer, Él va a actuar, Él va a mover su mano a favor tuya. ¿Qué tengo que hacer yo? Dos cosas importantes: encomendar a Dios mi camino y confiar en Él. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. O sea, ya deja tus cargas en Dios y Él va a sustentarte. Proverbios 6:3, y con eso termino. Por favor, abre tu Biblia en Proverbios 6:3. Encomienda a Jehová tus obras. No lo hagas por tus fuerzas, no lo hagas por lo que sabes, no lo hagas por lo que eres. Encomienda a Jehová tus obras y entonces, dice la Biblia, tus pensamientos serán afirmados. Quiero hacer este negocio, quiero hacer este trabajo, quiero planear esto. Y dice Dios: encomiéndame tus obras. ¿Cuántos dicen, empezando el día lunes: Señor, encomiendo
todo lo que haga esta semana, y encomiendo este día, todo lo que yo haga este día lo encomiendo a ti. O dices, se me hizo tarde, me levanté tarde porque me desvelé el domingo, me voy al trabajo. Encomienda a Dios tus obras. Y esta predicación no la estoy haciendo para motivarte, no es una predicación motivacional, pero te estoy diciendo que tu manera de vivir, tu manera de pensar tiene que ser transformada, tiene que ser cambiada, tiene que ser liberada, tiene que ser restaurada. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la Biblia y metiéndonos con Dios, estudiando la palabra, pero poniéndola en obra, poniéndola en práctica. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Quieres bendición de Dios? ¿Quieres que tus caminos sean afirmados? ¿Quieres que Dios actúe sobre tu vida? ¿Quieres que Dios actúe sobre tus hijos? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. No importa lo que hagas, no importa cuánto sepas, no importa qué tan experto seas en lo que haces, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Transforma tu mente, transforma tu manera de pensar y de vivir y de actuar, y Dios va a hacer. ¿Cuántos quieren esta mañana transformar su mente? ¿Cuántos tienen esta mañana una necesidad que dicen, no sé qué hacer? Pues Dios te dará claridad, Dios te dará luz, pero tienes que transformar tu manera de pensar, como estos 3 hombres que te mostré en los ejemplos, transformaron su manera de pensar, de actuar y de vivir, y se lanzaron en el nombre del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás esta mañana. Y di, Señor Jesús, hoy quiero transformar mi mente, hoy quiero transformar mis pensamientos, hoy quiero transformar mis ideas, mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi manera de convivir con la gente, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Transforma mi mente, porque de esa manera puedo confiar en ti. De esa manera puedo poner mis obras en tus manos. De esa manera puedo poner mi caminar en tu manera de vivir, Señor. Que no sea mi manera de vivir, que no sea mi manera de actuar como yo la considero, como yo la creo, Señor. Que sea como tú la quieres, como tú la crees, como tú crees conveniente que sea mejor para mí. Y haz algo en esta mañana muy importante. Señor, lo que soy, lo que sé, mi experiencia hoy la pongo a tus pies. Y ahora confío plenamente en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres bendecir, en donde tú quieres abrir las puertas o donde tú las quieres cerrar. En el nombre precioso de Jesús. No quiero actuar yo por lo que sé, no quiero actuar yo por lo que conozco, no quiero actuar yo por mi experiencia, no quiero actuar yo por mi título o por mis conocimientos. Quiero actuar porque tú me dices que yo actúe de esta o de otra manera. Dame la luz, Señor, en el nombre de Jesús. Aclara mis pensamientos, dame ideas, Señor, pero transfórmame en el nombre precioso de Jesús. Cambia mi manera de actuar, cambia mi manera de pensar, Señor. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén.